Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Dios es hermoso, Él concede los deseos de nuestro corazón y yo amo los días de familia. ¿Cuántos aman los días de familia? ¡Wow! Yo espero este día. Y fue muy chistoso porque nosotros anoche estábamos hablando y nuestros dos hijos están fuera del país. Y muy charro porque ahora hablamos más que antes. Hicimos un chat de familia. Entonces es muy chistoso y Sarita está en Honduras en un viaje misionero, entonces manda fotos y me dieron unas sin car, me puedo comunicar y entonces cada rato se manda cosas y Andrés, no, que vamos a ir a Washington y yo, wow, y Juan, no, yo estoy aquí en Bucaramanga y yo, no, aquí en Pereira, también feliz. Pero me hacía muy feliz saber que estamos como familia sirviéndole al Señor en los diferentes lugares del mundo donde Dios nos quiera llevar, le vamos a servir al Señor. Y qué rico que como familia nosotros le podamos servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Entonces hoy es un día muy especial. Mira a la persona que tienes a tu lado porque seguramente es familia. Y dile, el Señor hoy nos va a hablar. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? ¡Wow! Les cuento que esta palabra que el Señor puso en mi corazón he llorado mucho. El Señor me ha ministrado mucho mi corazón, porque tiene que ver con lo que está pasando, ¿cierto? Con el deterioro de la sociedad. Nosotros sabemos que los días de familia son oportunidades para que el Señor ministre el corazón de la familia, ¿cierto? Ministre los padres, los hijos, los esposos, todos, sí. Nosotros estamos en una sociedad que está en decadencia en esta área de familia. Tenemos una sociedad que está en contra de los valores de la familia, tenemos una sociedad que todo el tiempo está tratando de desintegrarnos, está tratando de dividirnos, está tratando de separarnos y eso es duro porque no es fácil lidiar contra eso, solamente el Señor nos puede ayudar con eso. Entonces hoy vamos a tocar un tema o una problemática que existe desde hace mucho. Esto que nosotros estamos viendo ahora simplemente es la decadencia de algo que viene por años sucediendo con la raza humana, ¿sí? El deterioro de la familia no es de ahora, el deterioro de la familia ha estado siempre, desde la caída. Desde el primer momento de la caída nosotros vemos que después de Génesis 3 viene Génesis 4 y ya ahí vemos cómo un hijo mata a su hermano y empieza todo ese deterioro de la familia. Entonces, Dios es tan extraordinario porque este tema, miren, no hay en la Biblia un modelo de familia buena, perfecta, no la hay. No encontré un buen padre para hablarle a los padres, no lo hay, no lo hay. Bien, el Señor Jesús dijo, bueno, no hay sino uno, y es mi Padre. Él es el único bueno. Mamás, sí encontré llave. Qué cosa, ¿no? Ya ves que mamás, sí, modelos de buenas mamás, sí hay. Pero en sí una familia así funcional, buena, no hay. No hay, si quiere búsquenla. No la van a encontrar porque yo estuve buscándola y no la encontré. Pero Dios me inquietó y me mostró a través de esa sensación de yo, uy, qué duro esto, Señor, qué duro. Qué duro que no tengamos un modelo, que no tengamos un padre terrenal, así físico, que yo pueda tomar como modelo. Qué difícil es eso, ¿cierto? Porque uno busca, trata de mostrar cómo es que esto pasa, pero el Señor me habló y me dijo, es que yo soy tan soberano para dejar estos relatos en la Biblia,
unos relatos tan duros, tan difíciles, de situaciones tan difíciles de familia, y el Señor los dejó plasmados ahí para que nosotros pudiéramos aprender de esas situaciones, ¿cierto? Y yo ponía, Dios es tan soberano que nos permite ver a través de la palabra la vulnerabilidad del ser humano y no nos muestra superhéroes perfectos. Es impactante ver cómo Dios permite que queden registrados estos eventos. ¿Cuáles? Vamos a hablar de la historia de un hombre que fue exitoso en muchas áreas de su vida, un gran guerrero, un estratega, un administrador, tenía mucha riqueza, pero fue un fracaso como padre. Quiere decir esto que no solamente el éxito que tenemos hacia afuera garantiza que nosotros vayamos a ser exitosos en casa o con nuestra familia. Y Dios, a través de este relato y de esta historia, vamos a aprender la importancia de que nosotros tenemos que trabajar en el interior de la casa con las heridas, ¿sí? Porque vamos a ver un relato de un padre que fue muy mal padre, ¿sí? Pero vamos a ver el relato de un hijo herido y que su herida no tratada lo llevó a cometer tantos errores. Porque yo creo que en este lugar habemos padres que hemos herido a nuestros hijos. Y en este lugar habemos hijos que hemos sido heridos por nuestros padres. Si hay aquí alguien así, ¿hay alguien que no haya sido herido por sus padres? Levante la mano. Uy, bien, ¿no? Lo saco aquí. Que uy. No. Usted sabe que las heridas más profundas del ser humano están en el interior de la familia. Las heridas más profundas son las que vivimos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia con nuestros padres, las personas que más nos aman y las que nosotros más amamos. Ahí están las heridas más profundas. Entonces, como es un día de familia, esta historia nos va a revelar la raíz, las consecuencias y el resultado de un hijo herido que no trató con su herida. Por eso yo le titulé a este mensaje La herida paterna. ¿Cómo es que pasa? ¿Cuáles son los resultados y las consecuencias de las heridas que nosotros no tratamos dentro de la familia? Y hoy específicamente vamos a ver la herida de un padre, ¿sí? Como fue el rey David. Entonces, para eso, el objetivo de esta mañana es que nosotros podamos identificar, porque mi oración es: Señor, trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad al interior de las familias, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia familiar, pero una iglesia saludable. Entonces, si nosotros no identificamos, y lo aprendí mucho ahorita con Rever, mucho acerca de la restauración, lo primero que Dios hace es que la persona identifique la herida. Porque si la persona no identifica la herida, la persona vive teniendo reacciones y situaciones y ni siquiera sabe por qué. Y la persona que está herida, hiere. Y muchas veces no sabe ni por qué lo hace. Entonces, en esta mañana, el objetivo de esta enseñanza es que nosotros podamos salir de este lugar e identificar esas heridas. Si somos un hijo que ha sido herido y si somos un padre que ha herido, también podamos identificar el daño que nosotros hemos podido hacer a nuestros hijos. Porque el objetivo final es que Dios nos ayude a sanar. Amén. ¿Cuántos quieren aprender? Muy bien. Entonces, todos los que estamos acá quizás somos padres que hemos herido o quizás somos hijos heridos. Así que esta enseñanza es para todos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos hable, no que le hable a mi papá. Sí, porque cuando uno está aquí como hijo y el papá está ahí, yo, ay, qué eso. Es para él. No. Que el Señor me hable a mí, a mi corazón. Amén. Muy bien. Entonces, fue muy difícil centrarme en un solo texto. O sea, un versículo que encierre toda la historia, no. Así que solamente encierra 15 capítulos.
Esta historia tiene 15 capítulos de la palabra de Dios. Así que yo la voy a ir relatando y me voy a detener en los puntos más importantes que me ayudan a mí a ilustrar, pero usted tiene de tarea que usted vaya y diga, wow, esta historia está en la Biblia, wow, ¿qué es esto tan wow? ¿Cierto? Yo no sé cómo buscan a la gente para que les den ideas para telenovelas cuando acá hay tanto material. Esta es una novela, un secreto de familia, una historia de familia que es wow. Entonces, yo voy a empezar a ilustrarles cómo sucedió. Vamos a hablar de la vida del rey David, ¿sí? Y usted no empieza o comienza la historia de él como papá, porque vamos a hablar de él como padre, ¿sí? Su historia como padre está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3. Entonces, abran sus Biblias. Eso. A ver, muestren las Biblias. Por aquí, por este lado. ¿Trajeron Biblia? Ah, hay que contarles hasta 3. No, es que yo no estoy muy bien entrenada. A ver, 1, 2, 3. Yo le digo a Juan Carlos que a mí no me funciona, que es con él. Yo no sé por qué. La gente como que no. ¿Sí? Y a los que vienen por primera vez, amamos la palabra de Dios. La amamos. Amamos el libro donde tú puedes rayar, escribir, póngale la fecha a este mensaje y acuérdese lo que Dios le va a hablar en el día de hoy. Amén. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 3. En el capítulo 3 les voy a simplemente a mencionar, en cuenta la historia de la primera tanda de los hijos nacidos de David, que es en Hebrón. Él allí en Hebrón tiene 6 hijos y una mujer. En el capítulo 5 es la otra tanda de hijos nacidos en Jerusalén. Él allí tiene 4 hijos más 9 hijos, con un total de 8 esposas, sin contar los hijos de las concubinas. O sea, David tuvo 20 hijos, 19 hombres y una mujer de las esposas, sin contar las concubinas. Yo creo que David sí nos va a enseñar muchas cosas, eso de ser papá. De 20 debe ser, y yo creo que de más, porque sí. Entonces ahí vemos que él ya tiene sus hijos. En el capítulo 11, David cae con Betsabé. En el capítulo 11 David cae con Betsabé y nosotros conocemos esta historia y se desata la ruina para David. ¿Por qué? Porque este pecado no marcó la vida solo de David, sino marcó la vida de sus hijos. Y ojo, porque nosotros pensamos como padres que nuestros pecados no van a marcar la vida de nuestros hijos. Pero la vida de nuestros hijos es marcada por nuestro pecado, sobre todo un pecado de adulterio. ¿Cierto? Aquí vemos que él empieza su ruina. ¿Por qué? Porque resulta que en el capítulo 12, David no se había arrepentido, ni siquiera era consciente de su pecado. Él estaba tan en la nube de creerse rey, indestructible, yo me imagino, poderoso, tenía todo, y él no se dio cuenta de la gravedad de su pecado. Entonces en el capítulo 12 el Señor le envía a un profeta, que es el profeta Natán, y Natán hace caer a David en cuenta de su pecado. Pero antes de revelar que él era el hombre del que él estaba hablando, David dice: este hombre pague 4 veces. Y 4 veces pagó David por su pecado sus 4 primeros hijos. ¡Wow! En el capítulo 12, la amonestación de Natán a David, en el versículo 10, le declara la consecuencia de su pecado y le dice: no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste
la palabra. Porque una cosa es que tú peques sin saber, pero otra cosa es que tú conozcas la palabra y tú creas que puedes ir y hacer lo que quieres. Porque eso el Señor nunca va a permitir que Él sea burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cierto? Tenemos una problemática. En Pereira el adulterio es como dicho, pan diario. Las relaciones ilícitas. Y pensamos que no trascienden, que no tienen consecuencias. David, por un momento de placer, porque él no tenía ninguna intención de quedarse con Betsabé, lo que pasa es que quedó embarazada. Y un pecado añade otro pecado, entonces embarazada, entonces llamó a Urías para meterle el niño, o sea, para engañar, para mentir. Y como Urías no lo hizo, lo mató. Y después se quedó con la oica. Y él creyó que eso iba a ser muy simple, pero no. Nosotros vemos, y eso pasa en el interior de las familias. ¿Sí? Hay heridas por esta causa, porque ya lo vamos a ver. Dice, jamás de tu casa la espada se apartará, por cuanto menospreciaste la palabra del Señor. En el capítulo 13, que es el capítulo principal en el que yo me voy a tomar más tiempo, es la historia o la descripción de la historia de este hijo herido por su padre. Entonces, vamos al capítulo 13 del segundo libro de Samuel, versículo 1 y 2. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, el hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Resulta que Amnón es el primogénito de David, era el hijo mayor de David. Y Tamar era la medio hermana, porque era la hija de otra de las esposas. ¿Sí? Y Absalón era hermana de Tamar. Y dice que su hermano mayor empezó a codiciar a su hermana porque era virgen. Más o menos Tamar tenía 16 años y Absalón tenía como 20. No es seguro, más o menos, aproximadamente. Y dice que allí empieza a relatar la historia desde el versículo 3 al versículo 11, empieza a relatar la historia porque Amnón va donde un amigo y le dice, no, es que yo quiero a mi hermana, pero no, eso es muy difícil. Y el amigo te va y le dice, eso no es difícil, usted hágase el enfermo y usted cuando esté enfermo llame a su papá y dígale a su papá que le mande a su hermana a cuidar. Y cuando ella esté ahí a solas con usted, pues usted se llega a ella y la tiene. La maquinación de ese pecado, ¿sí? La idea de cómo llegarse a ella con la ayuda de las ideas de su amigo. Así como cuando su amigo le dice que sea infiel a su esposa, que nadie se va a dar cuenta, ¿sí? O a las mujeres, porque es que la infidelidad ahora es por parte y parte. De que ese tipo no la valora, pero que hay otros que sí. Eso es una mentira del diablo. Esos amigos, deséchenlos, no sirven. Todos los amigos que vienen aquí a destruir las familias, hay que cortar con esas relaciones, pero lejos. Porque este amigo le dio la idea de cómo hacer esa maldad. Y entonces hasta el versículo 11, en el versículo 12 dice, versículo 11, y cuando ella
se las puso delante para que comiese, o sea, lo que le había preparado, le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas tal violencia, porque no se debe de hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego ahora que no me hagas tal cosa. Habla con mi papá, le dice. Quizás él me entregue a ti. Él no me negará a ti, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, obviamente, la forzó y se acostó con ella. Y mire el versículo 15, luego la aborreció Amnón, tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y le dijo: Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal en este de arrojarme que el que ya me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Y ella llevaba un vestido de diversos colores, un traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes, y su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores con que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. ¡Wow! ¿Usted se imagina el dolor de esa niña? Porque él decía, la aborreció después más que con la pasión, porque eso no era amor, eso era una pasión desenfrenada. ¿Sí? Y después aparte de que la deshonra, la echa, la desprecia. Versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón cuando la vio: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Versículo 23. Aconteció pasados 2 años que Absalón, pasaron 2 años. El rey se enteró. Este papá se entera que su hijo mayor abusa de su hija. Y dice la Biblia, se enojó mucho. Solo se enojó mucho. No llamó a su hijo, no lo reprendió, no lo disciplinó, no hizo que se cumpliera la ley en Israel. La ley de Israel decía que el que abusara de una mujer que era indefensa y tenía que ser lanzado y ser apedreado delante de todo el pueblo. Y él solo se enojó mucho. ¿Usted se imagina qué pensaba Absalón? Ahí empezó la herida de Absalón. Pasaron 2 años y Absalón odiaba a su hermano. Y Absalón dijo, mi papá no hizo nada, pues yo me voy a desquitar porque voy a tomar venganza. Y dice que pasaron 2 años y él tuvo el tiempo de maquinar lo que sigue. En los versículos que siguen, en versículo 23 dice, pasaron 2 años. Absalón entonces organiza una fiesta e invita a su papá y a todos sus hermanos. Pero David le dice que no tiene tiempo, que él no puede ir a esa fiesta. Pero él le dice, pero yo quiero que tú invites a todos mis hermanos porque yo quiero hacerles una atención. Y el papá le dice, sí, claro, entonces todos tus hermanos pueden ir a la fiesta, pero yo no puedo ir. Así que él envió a todos sus hijos. Lo que David no sabía era que su hijo Absalón estaba planeando matar a Amnón en ese banquete. Y dice ahí todo el relato desde el versículo 23 hasta el capítulo 14, cómo Amnón asesina a su hermano.
Como él planea todo y dice, cuando él esté ya alicorado y esté muy feliz, entonces él no lo mató propiamente, él le dijo a dos de sus criados o de sus esquiladores que asesinaran a su hermano, pero él se atribuyó el asesinato, porque él dijo, asesinado a mi hermano, y salió y huyó aún de su abuelo por parte de la mamá. Él huyó de ese lugar porque él sabía que su papá no iba a aceptar lo que él había hecho. Entonces dice, Absalón organiza la fiesta y mata a su hermano para cobrar justicia por su propia mano. Absalón tiene que huir. ¿Y cuánto tiempo dura? 3 años por fuera. Hasta que en el capítulo 14 empieza Joab, que es un servidor del rey, que se da cuenta porque David empieza a manifestar que le hace mucha falta a Absalón y que él ya perdonó a Absalón y que le hace mucha falta, y entonces Joab ingenia cómo el rey pudiera traer de regreso nuevamente a su hijo a Jerusalén. Entonces nosotros vemos allí en el capítulo 14 cómo Absalón regresa después de ¿cuántos años? 3. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 5. Pero el rey no le permite verlo ni entrar al palacio con él. Wow, versículo 28 del capítulo 14. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro de su papá. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y lo llamó por segunda vez y no quiso venir. Entonces él quemó el lugar de este hombre para que viniera, o sea, Joab, y lo hizo venir. Y le dice, yo quería hablar con mi papá, yo quiero hablar con mi papá. Y el rey no lo dejó. ¿Sabe dónde tenía el rey Absalón? Afuera del palacio. No podía sentarse a la mesa, no podía estar con la familia. Él estaba fuera del palacio. Estaba en Jerusalén, pero fuera del palacio, porque el papá no lo quería ver, no le daba la cara, nunca pudieron hablar. Absalón nunca le pudo expresar su ira y su rabia y su odio. Él nunca le pudo expresar por qué había matado a su hermano. Nunca le pudo decir, yo lo maté, yo hice lo que usted no fue capaz de hacer. Yo esperé 2 años para que usted hiciera algo, pero usted no hizo nada. Y Absalón estaba lleno de ira y lleno de rabia. Y como su papá no le da la cara, entonces él hace lo siguiente. Capítulo 15. Absalón se subleva contra su padre y se pone en las puertas del palacio para ganar el corazón de las personas. Capítulo 5, verso 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. Él empezó a pararse en la puerta y a decirle, ay, tú vienes a ver al rey. Ah, es que el rey no tiene tiempo, ese rey ya. Sí, mire, yo soy el hijo y estoy aquí afuera, pero si quiere yo lo puedo atender. Es que si levantaran un rey como yo los atendería. Y dice la Biblia que él empezó a ganarse el corazón del pueblo y a maquinar cómo apoderarse del reinado. Él empezó a planear una guerra, un golpe de estado, perdón, es que la guerra civil, un golpe de estado. Entonces pasaron 4 años haciendo esto. Mire, ¿cuántos llevaba con su herida? 2 y 3, 5 y 4, 9. Llevaba 9 años con su herida. Pasando 4 años, le pide al rey permitir ir a Hebrón, y el rey le permitió, porque él le dijo al rey que lo dejara ir a Hebrón a pagar los votos, porque es que él quería servirle a Jehová. Y el rey, claro, le dice, claro, vaya. Pero él se fue a Hebrón a maquinar cómo podía destruir a su papá.
Y él se fue para Hebrón. En el versículo 10 dice que él planea el golpe de estado para sacar a su padre del trono. Versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Absalón reina en Hebrón. Se empezó a levantar contra su papá. David debe salir del palacio y deja 10 de sus concubinas cuidando la casa. David se entera. Este hombre viene y le dice: David, Absalón está levantando un ejército y él va a venir y te va a sacar. Y David dice: yo no quiero más guerra, yo no quiero más sangre, yo no quiero que esto pase en Jerusalén, yo me voy. Y salió y se fue. Huyó del palacio y se fue. Y dejó 10 concubinas. Capítulo 16, versículo 21. Hoy sí fue Biblia en extremo, ¿sí o no? Y Ahitofel le dijo a Absalón, otra vez un amigo: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Se llegó a las concubinas de su padre, abusó de las 10 mujeres que el papá dejó en su casa cuidando el palacio, públicamente, delante de todo el mundo, abusó de estas 10 mujeres. Miren las consecuencias. Tenía tanta ira y estaba tan mal acompañado, tan mal influenciado, ¿cierto? Entonces él comete este pecado para que todo el mundo supiera el odio que él tenía contra su padre, y también para dañar a su padre, porque él sabía que eso le iba a doler a su padre. Capítulo 18. Muere Absalón. Absalón se levanta contra su padre, él se rebela contra su padre, y resulta que David reacciona y él manda un consejero, y entonces él llega a él debilita, porque ellos eran muy fuertes, usted lo puede leer, y él empieza a debilitarse. Entonces Absalón llega a un momento donde se ve que está perdiendo y huye. Pero mientras él huye, dice la Biblia que Absalón era hermoso, dice que no tenía ni un defecto en todo su cuerpo, dice que era perfecto, dice que su cabello era extraordinario, que se lo cortaba una vez al año, que cada vez que se lo cortaba le pesaba como 2 kilos. ¿Cómo sería? Dice que era hermoso. Y resulta que con su cabello él se enredó en un árbol. Cuando estaba huyendo, porque estaba perdiendo, él se enredó en un árbol. Y ya David le había dicho a ellos: no lo vayan a matar. A sus súbditos. Ay, es que no sé cómo es la palabra. A sus siervos, a los del ejército. Le dijo: no lo vayan a matar, por favor, no lo vayan a matar, porque él era un padre. Y yo creo que David en el fondo sabía que la consecuencia de que su hijo se hubiera convertido en eso era de él. Yo creo que David lo sabía. ¿Por qué? Porque mire lo que hace David en el versículo 33 del capítulo 18. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Wow. La primera y única oración que David hizo por sus hijos, la única que uno encuentra en la Biblia, y él es el salmista que le escribió a todo menos a sus hijos. Nunca se vio clamar hasta este momento. En ese momento se vio el dolor que David tenía por la pérdida
de su hijo. Él clama y dice: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Porque no respetaron la orden. Tuvieron a Absalón y lo mataron. ¡Wow! La palabra nos muestra que David no volvió a ser el mismo después de la muerte de su hijo. Y nos muestra también en Primera de Reyes, capítulo 1, cómo acabó la vida del rey David. El final de los días del rey David está en Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 al 4. Cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropas, pero no le se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante de él y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Bisac, la sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. David con 8 esposas, con 20 hijos, con no sé cuántas concubinas y cuántos más hijos, y estaba solo. Ni una de las esposas para que lo calentara en la vejez. ¡Wow! Nuestra tarea como padres es gigante. Nosotros jugamos con la familia. Nosotros no cuidamos de ella como el Señor nos mandó. Nosotros dejamos que nuestras relaciones se deterioren. Nosotros permitimos heridas que se van creciendo y nos van ganando ventaja y nos van separando y nos van destruyendo. Pero el final de este hombre fue solo. Ninguna esposa, increíble. Así que si ve que él no es que tenga muchas, tenga una y cuídela bien y verá que lo va a calentar cuando sea viejito. ¿Sí o no? Sea un buen papá y usted en la vejez va a tener a sus hijos que lo van a sostener. Amén. Esta historia deja ver cómo una herida puede desencadenar en tantos estragos. David fue un padre ausente, no conocía el corazón de sus hijos, evadió su responsabilidad de disciplinar a sus hijos y permitió que el odio ingresara a su casa. Por eso esa teoría que está pasando ahora, que nosotros no estorbemos a nuestros hijos porque pobrecitos se van a traumar, que nosotros dejemos que ellos nos irrespeten, que nosotros permitamos que ellos hagan cosas que son antibíblicas y nosotros nos quedamos como si nada, eso es muy grave, muy, muy, muy grave. La palabra de Dios habla, si David hubiera disciplinado a su hijo, esto no hubiera pasado. No hubiera pasado. Bueno, si David no hubiera caído en pecado con Betsabé, eso no hubiera pasado. Entonces, David no hizo nada, no habló, no se interesó por lo que le pasaba a su hijo, no fue inoportuno. Y esto desencadenó en la ira de su hijo, que tomó la justicia por su propia mano para su destrucción. Porque ¿sabe qué pasa con las heridas? Las heridas destruyen a la persona. Uno cree que el que tiene la herida cree que está hiriendo, haciéndose daño, cree que está hiriendo al que lo hirió. Pero mentiras, se está hiriendo a sí mismo. Él se destruye a sí mismo. Yo recuerdo muy bien, yo conocí al Señor cuando yo tenía 19 años. Y mi papá fue un muy buen papá. Mi papá nos dio los mejores colegios, aunque no tenía cómo, pero él nos dio los mejores colegios. Mi papá fue un hombre que nunca nos tocó, o sea, no violencia, no.
Pero mi papá nunca me sentó en sus piernas, nunca. Mi papá nunca me dijo, te amo. Por eso le decía tan duro porque tuve que recordar. Es porque yo siempre que predico me pregunto, ¿yo estoy viviendo esta palabra? ¿Yo la estoy viviendo? ¿Yo puedo hablar de esto con autoridad? Y me trajo a memoria a mi papá porque yo tuve una herida paterna y yo no sabía que yo tenía una herida paterna. Mi papá salió de la casa a los 16 años. Yo tenía 16 años cuando mi papá salió de la casa. Y yo fui la mejor hija, la mejor estudiante, la más santa, todo hasta que mi papá salió de la casa. Mi papá salió de la casa y la casa fue un caos. Porque el hombre es el responsable de dar destino a sus hijos. El hombre es el responsable de dar dirección. El hombre es el responsable de dar identidad. La mujer es fundamental los primeros años, pero el hombre en la edad adolescente es fundamental. ¿Por qué estamos perdiendo los adolescentes? Están ausentes. Y eso genera una herida. Y yo estaba herida porque mi papá se fue de la casa y toda nuestra vida cambió. Yo soñaba con ir a la universidad y no tener que trabajar para poder pagarme la universidad. Yo quería que mi papá me pagara la universidad. Pero me tocó salir a los 16 años a trabajar para poderme pagar la universidad. ¿Sí? ¿Y sabe qué pasa con una herida paterna? La herida paterna es como un hueco que uno tiene. Y uno trata como de llenarlo y no se llena con nada. Y yo me acuerdo que yo salí de mi casa y yo buscaba el amor de mi papá saliendo con los hombres. Y yo salía con el uno y con el otro y con el otro, tratando de llenar ese hueco que yo no podía llenar. Y yo recuerdo que cuando me invitaron a los 19 años a una iglesia como esta y me hablaron de un encuentro, yo me acuerdo que a los 8 días yo me fui a ese encuentro. Yo de una me fui porque eso sí, yo dije, esto, yo me siento bien, yo necesito algo. Y cuando yo llegué a ese encuentro y me di cuenta que lo que yo tenía era una herida con mi papá, que lo que yo buscaba en los hombres era el amor de mi papá y que ellos nunca me lo iban a poder dar. Sucedió el milagro más extraordinario de mi vida porque Dios me dijo a mí, yo soy tu papá. Pero mi papá había muerto hacía 6 meses. Y yo salí de ese encuentro y yo recuerdo que nos decían que teníamos que ir a casa a restaurar la relación con nuestros padres. Y yo no tengo a mi papá, yo le escribí una carta a mi papá. Y yo le dije, papi, yo te perdono por los besos que no me diste. Por los abrazos que no me diste, porque nunca recuerdo que me dijiste hermosa, nunca me dijiste te amo, me lo diste todo y fue excelente porque yo no puedo hablar de mi papá como hoy, mi papá fue horrible, no, pero yo tenía una herida, yo estaba llena de ira por el abandono de mi padre y Dios. Yo entendí que Jesús envió a su hijo, a que le hablara a sus hijos, nosotros, que había un Padre bueno, porque lo que Jesús vino a la tierra a hacer después de salvarnos en esa cruz es revelarnos al Padre. No hay forma de sanar heridas si no entendemos que Dios es Padre. La herida paterna se restaura con el amor paternal de Dios. No hay forma que tú lo puedas hacer. Y yo escribiendo esa carta, yo me acuerdo que yo lloré, pero yo solté y recibí el amor paternal de Dios. Y Dios empezó a restaurarme. Que Él me decía, hija mía, te amo. Tú eres hermosa. Estás en el hueco de mi mano. Yo te escogí. Esos cabellos que tienes, yo te los puse. Eso,
pura identidad. Porque yo no soy esta que ustedes ven. Dios me sacó. Porque quién sabe, hubiera sido como Absalón. Por eso mucha gente dice el espíritu de Absalón, pero nadie sabe por qué Absalón se convirtió en lo que fue. ¿Cierto? Somos muy duros en juzgar. No sabemos lo que hay detrás de la vida de las personas y las heridas con las que cargan encima. Pero hoy es un tiempo de restauración, amén. Hoy es tiempo de que si hemos sido sus padres, nosotros restituyamos, nos acerquemos, preguntemos. La herida te lleva a pecar como lo hizo Absalón, como a mí me llevó al pecado de la promiscuidad, a él lo llevó a detestar a su papá y a tomar venganza y tomar la vida de su hermano y su propia vida, porque él terminó muerto, ¿cierto? No sabemos el corazón de Absalón. Quizás le tocó ver la decepción de un papá serle infiel a su mamá, ¿cierto? Con Betsabé. Luego ver que no hizo nada ante la deshonra de su hermano. Ver que pasaron los años y se quedó esperando qué iba a hacer su papá con respecto a esto. Por eso vemos el resultado de esa herida. ¿Cuál fue? La rabia, el odio, el dolor, la rebeldía, la venganza. ¿Cuántas personas llenas de ira, de rabia, de odio hay con nosotros a causa de una herida paterna o materna, ¿cierto? Una herida es una pérdida emocional, social y espiritual continua. No se detiene hasta que tú la resuelves. Tú la tienes que resolver. Tú tienes que resolver eso que tú sientes, eso que tú piensas, esa ira, ese odio, esa rabia, ese pensamiento. Tú lo tienes que resolver. Porque lo tienes que detener. O si no, te va a destruir. El desafío de hoy entonces es identificar esas heridas que tenemos de nuestros padres, ¿cierto? Unas heridas sin resolver que nos llevan a pecar. Porque a veces esas promiscuidades y esas infidelidades y esa violencia y esas cosas son el resultado de una herida que usted viene trayendo, que usted no ha resuelto y que usted no va a poder dejar de pecar hasta que usted no resuelva la herida que usted tiene. Y hoy es un día para eso. Si soy un hijo herido, debo elegir perdonar y soltar ese dolor. Debo permitirle a Dios, debo arriesgarme, acercarme a mis padres y restaurar. Yo me acuerdo que como yo tenía a mi mamá, porque yo no lo recibí de ninguno de los dos, pero yo me acuerdo que yo llegué al encuentro de mi mamá y yo le decía, mami, dígame que me ama. Y mi mamá, ay, qué bobada, usted sabe, y yo sí sé qué, dígamelo, dígalo, mamita, te amo. Dígalo. Hijita, dime, no era capaz. Mi mamá no era capaz. Y de tanto yo fregarla, logró. ¿Cuántos hijos tenemos que enseñarles a nuestros padres cómo expresarnos el amor que necesitamos? Pero nos quedamos heridos acá porque no nos lo dan, pero nosotros tampoco hacemos nada para que nos lo den. Toma el riesgo y enséñale a tus padres a expresarte el amor como tú necesitas que. Como me lo dijo muchas veces Sara, cuando me dijo fastidiosa, ¡uy, qué fastidio! Yo, y yo hice reunión familiar y lloré y todo el cuento. Yo dije, ¿por qué esta niña está por qué tiene tanta rabia? Y ella me lo dijo. Me dijo, tú nos exasperas. Yo no soy como tú, yo no soy ordenada, yo no soy ni quiero, ni... Y yo... Hasta el día que yo renuncié a eso, fue el día que nuestra relación se mejoró. Y a veces uno le hace heridas a los hijos por unas tonterías. Que a la final, espere que se enamore, ya se enamoró. Ya espere, mi amor. Espere, mamita, que se case.
se acordará de mí. Cuando tenga sus hijitos, se va a acordar de mí. Dejar que Dios pueda enseñarles. Entonces debemos arriesgarnos. Amén. Entonces hoy es un día muy especial, porque hoy puede ser el fin de esa herida. Hoy es un día de familia, hoy es un día donde tú pudiste identificar, porque el Espíritu Santo, yo le pedí al Señor, ayúdanos a identificar. El día que yo identifiqué mi herida fue el día que yo fui libre de esa herida y permití a Dios sanar. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y nos vamos a hacer en familia. Nosotros siempre hacemos esto en los días de familia, porque los días de familia son muy importantes. Quizás a veces es el único día en el mes donde nos abrazamos, donde tenemos al papá orando por sus hijos, donde generamos una oportunidad de que ustedes se miren a los ojos y digan: perdóname, perdóname. Si te he lastimado, perdóname. ¿Sí? O perdóname por eso, por los abrazos que no te he dado, por no afirmarte, y si son niñas, por no decirte princesa, tú eres mi princesa, tú eres hermoso. Y si hay personas que están acá y están solitas, los de alabanza, los vamos a abrazar y tú vas a permitirle a Dios ser tu papá o tu mamá o tu hermano, lo que tú necesites. Dios es capaz de restaurar cualquier daño. Quiero que entonces ustedes cierren sus ojos allí y vamos a orar. Padre, la mayoría de nosotros hemos sido heridos. La mayoría hemos tenido padres ausentes, Señor, que nunca están, que no tienen tiempo, que no saben de nosotros, que no saben lo que sentimos. La mayoría de nosotros tiene ese padre que nunca le dijo que lo ama, que nunca ha escuchado que está orgulloso de mí. Hoy es un día para reconciliarnos. Y si tú eres ese padre que nunca le ha dicho a su hijo que lo ama, hoy es el día para hacerlo. Esté aquí presente o no esté, debes de salir a reconciliarte con tu familia. Dile a tus hijos que los amas. Dedícales tiempo de calidad. Asegúrate de que su identidad está saludable. Escucha lo que ellos tienen para decir. Ayúdanos, Señor, porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo, Señor. Y quiero que tú, mientras suena la canción, porque no queremos escucharlo, ¿cierto? Mientras suena la canción, tú vas a ministrar a tu familia y tú vas a orar, y así no la tengas presente. Yo no la tengo presente, pero tengo a mi sobrino, el Señor no me dejó solo. Dani, ven. Toma a tu familia y exprésale mientras suena la canción, y dile al Señor que sane esas heridas y restaure las relaciones entre nosotros y nos acerque más. Amén. Y el Señor me traía a memoria este texto ahorita que está en Malaquías 4, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo haga venir y hierra la tierra con maldición. Ese es el tiempo. Es el tiempo para la familia. Amén. Amén. Los bendecimos. Los bendecimos. Lo que el Señor le haya dicho, vaya, hágalo. No se tarde. Busque la reconciliación, busque restaurar. Si usted identificó que es un padre que ha herido, y usted, si es un hijo que ha sido herido, busque la reconciliación. Amén. El Señor les bendiga, les guarde. Nos vemos dentro de 8 días y gracias.